Buenas noches, profesora. Para dar respuesta al parcial número 3, aspectos más relevantes sobre nuestro proyecto de investigación. En la noche de hoy estamos el compañero David Vargas Lozada y quien les habla, eh, el alumno Eduardo Octavio Mercado Vanegas, alumnos de tercer semestre de Relaciones Internacionales. En la noche de hoy el título de nuestro proyecto tiene eh, por objeto la migración irregular de venezolanos como factor de afectación de la seguridad ciudadana en San José de Cúcuta para el año 2018. Para delimitar nuestra exposición en la noche de hoy hemos creado una agenda donde el primer punto es el planteamiento del programa, segundo, la pregunta de investigación, tercero, el objetivo de nuestra investigación, donde hay un objetivo general y unos objetivos específicos, cuarto, una justificación, quinto, un marco teórico que lo hemos dividido en la metodología, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, las técnicas de recolección de resultados y la población afectada. Sexto, unas conclusiones. Séptimo, unas recomendaciones, unas posibles recomendaciones. Y octavo, las referencias de nuestro proyecto de investigación. Primero, planteamiento del problema. Nuestro problema tiende a identificar si el fenómeno de migración irregular de la población venezolana realmente genera afectación a la seguridad ciudadana, enmarcándolo a la ciudad de San José de Cúcuta para el año 2018. Para que, delimitando el proceso, se ha tenido este flujo migratorio y sus causas, para llegar a observar y analizar posterior a una breve referencia a lo que implica en sí la figura de seguridad ciudadana como política pública, los efectos que se genera y llevar a aportar mejoras a la misma que permitan blindar de mejor manera el actuar de las entidades públicas y las autoridades respecto al manejo de esta condición migratoria. Es así como nuestra pregunta de investigación es la siguiente. Si la migración irregular de venezolanos es factor de afectación de la seguridad ciudadana en San José de Cúcuta para el año 2018. En cuanto a los objetivos, tenemos como objetivo general identificar si la migración irregular de venezolanos puede ser considerada como factor determinante para la afectación de la seguridad ciudadana en San José de Cúcuta para el año 2018. Como objetivos específicos, tenemos examinar el desarrollo del fenómeno de la migración irregular venezolana a la ciudad de San José de Cúcuta para el año 2018. Segundo, describir las causas principales subsidiarias por las que se ha originado la migración irregular venezolana a la ciudad de San José de Cúcuta en el año 2018. Y por último, y no menos importante, explorar el impacto que conlleva la migración irregular venezolana ante la seguridad ciudadana en San José de Cúcuta para el año 2018. Como justificación, la justificación del presente trabajo de investigación se enfocará en estudiar el impacto que genera la migración irregular de venezolanos ante la seguridad ciudadana en San José de Cúcuta para el año 2018, en el que entre enero y septiembre se registraron un porcentaje de 1.053.071 de entradas de venezolanos, con lo que la posiciona entre las tres ciudades que más reciben esta población, junto a Bogotá e Ipiales, encontrando como lo indica la Universidad Externada de Colombia en el año 2019, que en ese mismo año aumentaron las víctimas de homicidio, hurto a personas, lesiones personales y otros. Para tal efecto, se analizará el asunto desde la perspectiva de su desarrollo cronológico, así como de las causas, tanto principales y subsidiarias, a partir de las cuales se ha venido originando el mismo. Mi compañero David, a continuación, seguirá con el marco teórico. Buenas noches, profesora. Le hablan David Vargas Lozada. Dando continuidad a nuestro proyecto de investigación, el marco teórico se aborda en tres tiempos, iniciando una primera parte para dar pues, respuesta a nuestros objetivos específicos, en el cual pues, se toman unas fuentes de referencia a nivel nacional, regional e internacional. En este caso, y que traigo a colación, la Organización Internacional para las Migraciones, en primera instancia, pues
definimos o tomamos esa definición de migración de esta organización como lo refleja, el cual nos define como el movimiento de un país a otro con un carácter de permanencia que puede tener diversos tipos, sean las motivaciones que el individuo tenga, bien sea su percepción del contexto, las oportunidades que tiene para desarrollar en otros espacios, aunque ello signifique salir de su propio país de origen. Asimismo, tomamos de esta misma fuente la Organización Internacional para las Migraciones, lo que se define como migración irregular, la cual pues esta organización nos dice que este fenómeno se presenta en diferentes países y el cual corresponde a un movimiento de personas que se produce al margen de la ley, al margen de las normas o acuerdos internacionales que rigen la entrada y salida del país de origen. Estaríamos hablando de la nacionalidad o anterior residencia, los países en tránsito, o sea, por los cuales se desplazan estas personas en este tipo de condición, y el destino, que ya sería el país como tal al cual pretenden llegar. Asimismo, abordamos en segunda instancia de Sánchez 2021. Esta persona pues hace parte de ese Centro de Migración de Estabilización Económica, una organización de los Estados Unidos, el cual pues en su estudio nos dice, sí, y nos indica que la irregularidad es una de las principales características de la migración venezolana en Colombia, que ya es el caso específico que citamos en la ciudad de San José de Cúcuta. Asimismo, esta condición le impide a estas personas acceder a ciertos servicios e integrarse a la sociedad receptora. ¿Esto a qué conlleva? A que estas personas pues, logren obtener ciertos empleos normales en la ciudad de Cúcuta y son objeto, ¿sí? ya serían como las consecuencias un objeto de, o son captados por los diferentes grupos armados organizados o grupos de delincuencia común, y los cuales pues son los que causan pues esta serie de delincuencia común, y se ve ya afectada como tal la seguridad ciudadana en la ciudad de San José de Cúcuta. Queriendo citar aquí una parte de la Sistema de Información de la Policía Nacional, lo que corresponde al Observatorio del Delito, indicado por el señor general Jorge Luis Vargas, el cual nos indica o se visualiza que para el año 2018 un total de 4.669 ciudadanos venezolanos pues, fueron vinculados a esta serie de delitos, afectando como tal pues, la seguridad ciudadana en San José de Cúcuta. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la metodología, inicialmente hablamos de un tipo de investigación y este trabajo se realiza con un enfoque cuantitativo, a través del cual de manera estructurada y recopilada se analizó la información que se obtiene a través de diferentes fuentes, tales como internacionales, nacionales o regionales, de tal manera que se dará el uso a herramientas como estadísticas y se logra encontrar pues a partir de la recopilación de varias autoridades como Migración Colombia y Policía Nacional, las cuales pues, nos dan ese soporte y ese argumento pues para el desarrollo de la investigación. En segunda instancia, un diseño de investigación que para el desarrollo de este proyecto se plantea un diseño que permita pues, responder a nuestra pregunta. Este diseño de investigación será de tipo transversal, permitiendo pues, una recolección de datos, los cuales provendrán de información estadística obtenida de fuentes o sistemas de información, como lo es Migración Colombia y la Policía Nacional. Asimismo, será de tipo descriptivo, el cual resulta útil para mostrar una situación alrededor del tema de investigación, permitiendo concluir si la migración de venezolanos fue un factor determinante en el impacto de la seguridad ciudadana en la ciudad de San José de Cúcuta para el año 2018. ¿Qué técnicas de recolección de información se proponen para ser utilizada en el desarrollo de nuestro proyecto? Uno, en el cual pues, se utiliza en el desarrollo de nuestro marco teórico, el cual fueron o son estadísticas albergadas en los sistemas de información de la Policía Nacional y Migración Colombia, el cual pues, nos permitirá analizar el impacto hacia la seguridad ciudadana de la migración venezolana, en este caso específico en San José de Cúcuta. Asimismo, se plantea el uso de otras técnicas como de recolección de información, como la encuesta y entrevistas basadas en preguntas claves, mediante el cómo, quién o qué cantidad o en qué medida, a partir de cuya
ponderación de resultados se puedan pues extractar datos actuales y se ajusten a la realidad respecto al problema planteado. Siguiente, por favor. La población objeto de estudio se orientará a la población extranjera venezolana en un rango de edad entre 25 y 40 años de edad, que se encuentran desarrollando actividades informales, así como población colombiana de la ciudad de San José de Cúcuta, en los mismos rangos de edad de los extractos 3, 4 y 5. Siguiente, por favor. Como conclusiones previas al desarrollo de nuestro proyecto, basados pues, en nuestro marco teórico, inicialmente se puede concluir que la migración irregular corresponde pues, al movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada y salida del país de origen. Como segundo, se concluye que respecto a este flagelo son diversas causas que se atribuyen encontrando desde factores externos como internos, dentro de los que se logra identificar la falta de trabajo, persecución político-ideológica, inseguridad como producto de violencia, las guerras internas, problemas socioeconómicos, desmejorando así en las personas pues esa calidad de vida, oportunidades de educación y acceso a bienes y servicios, entre otros. En tercera instancia, acorde a las fuentes de información abordadas, previamente se puede establecer que para el año 2018 la migración de ciudadanos venezolanos hacia la ciudad de San José de Cúcuta, según las causas halladas, han impactado de manera considerable la seguridad ciudadana y tranquilidad de la ciudadanía en la ciudad en mención. Siguiente, por favor. Como recomendaciones, dadas pues, las condiciones actuales de este proceso masivo y migratorio, se recomienda o cabe recomendar fortalecer la caracterización de esta población migrante. Es decir, que se expidan permisos especiales de permanencia, como lo que se logre mantener un control de la población que ingresa al territorio colombiano, esto permitiendo que en medida no sea desde la ilegalidad del ingreso y en su permanencia deba cumplir con el acatamiento de las leyes de este país que lo recibe, y en caso de vulneración, pues lograr una efectiva judicialización pues, a las sanciones por parte de estos ciudadanos. Pero asimismo es muy importante y es relevante que para la ciudad de San José de Cúcuta que el gobierno nacional pues revise y se tomen pues ya unas medidas determinantes respecto al sistema penitenciario, esto que le permita o le dé las herramientas necesarias a las autoridades locales para hacer cumplir las penas intramurales a aquellos ciudadanos venezolanos en calidad de migrantes que vulneren e incumplan las leyes colombianas. De esta manera, pues reducir o lograr reducir esos índices que impactan negativamente la seguridad ciudadana en la ciudad. Por último, y teniendo en cuenta la condición irregular de personas que no exime al Estado colombiano de poder proveer a estas personas migrantes ciertos derechos o condiciones de supervivencia, lo cual le permite al Estado recaudar una serie de recursos que provienen de la cooperación internacional, y estos recursos pues son destinados para este fin, para darle pues como tal o garantizarle ciertos derechos a la población migrante. Se hace necesario a raíz de eso pues generar una política pública que abogue por el buen funcionamiento y la buena administración, buen uso de estos recursos a fin de poder orientar y promover un programa de educación, inserción laboral, salud y social, como por un ejemplo. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues plasmamos unas referencias, las más significativas, las cuales fueron herramienta necesaria e importante para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias.